Acabamos de presenciar uno de los fines de semana más duros para todo el mercado cripto, con una de las mayores caídas y sobre todo importante, una de las mayores liquidaciones que se podría destacar de toda la historia, y el día de hoy vamos a ver quién habría sido el culpable de todo este movimiento, porque hay un market maker en especial que sobresale por encima de todos, habiendo provocado prácticamente todo el volumen de este movimiento. Vamos a verlo en el día de hoy, pero veamos qué es lo que ha pasado. Tenemos a Bitcoin que en el fin de semana, en el movimiento tan pequeño que habríamos tenido, habría tenido una caída de un 15%. Sinceramente, Bitcoin ha aguantado bastante el tipo. Está muy bien en comparación a las barbaridades que vamos a ver en el día de hoy. Habría bajado hasta las cotas de los $91.000 y estaría todavía aguantando por encima de los 90.000 y en la lateralización en la que nos encontramos ahora. Que luego, ya cuando saquemos todas las noticias, nos pasaremos al análisis técnico para ver cómo se estaría desenvolviendo. Pero ¿dónde está el riesgo? ¿Dónde está el peligro? Pues está en las altcoins. Que señores, el día de hoy la dominancia de Bitcoin saltaba a unos nuevos máximos históricos, habiendo llegado incluso a la zona de los 64%. Ahora mismo ya se encuentra por encima de los anteriores máximos que se hacían. Y el problema es que la masacre que ha habido por parte de las altcoins ha sido la que ha provocado todas estas grandes pérdidas. Porque, señores, es que es una locura. Lo estamos viendo, es que lo estamos viendo. Mirar Ethereum. Es que en 3 días, 4 días, hemos tenido una caída de un 37%. A mí lo que me asombra de todo este movimiento es que de normal sabemos que las altcoins caen mucho más que Bitcoin. Hasta ahí llegamos todos, eso lo sabemos todos. Pero es que el día de hoy Bitcoin casi no ha caído y las altcoins tienen un 40% de caída. Estamos hablando de que Bitcoin, por el otro lado, desde el viernes hasta el lunes ha caído un 14%, estarían cayendo muchísimo más, pero es que esto nos podemos remontar a prácticamente cualquier altcoin. Aquí por pantalla estaremos teniendo a Solana, que habría tenido una caída de un 27%, de las pocas afortunadas que no se habrían literalmente caído contra el suelo, pero podemos ir a cualquier otra a ver barbaridades de números en estos momentos, como por ejemplo, yo que sé, ADA, por elegir una, con una caída de un 50%. A mí lo que de verdad me llama la atención es que esto ha sido un movimiento liquidatorio, han sacado a todo el mundo del mercado y ahora vamos a ver hasta qué punto han sido estos números. A mí lo que me recordaría es a este movimiento que teníamos en el anterior halving, un movimiento que para las altcoins, señores, caían entre un 50 y un 60% cuando teníamos la caída en este mayo de 2021, una caída importante. ¿Qué es lo que ocurría? Que cuando teníamos una caída tan importante como esa, Bitcoin en el proceso también caía un 50%. Bitcoin caía, las altcoins caían más, pero Bitcoin caía. La cosa es que ahora Bitcoin, pues sinceramente, si a mí me decís que esto ha sido una caída importante, os voy a decir que no. Ni siquiera hemos roto zona de mínimos. Es que no hemos roto ni siquiera mínimos ni hemos bajado por encima de los $90.000. Sí, ha sido una caída, pero la verdadera leche, el por qué la gente está tan alterada, no es por Bitcoin. Bitcoin está genial, es por las altcoins. Y el día de hoy tenemos que hablar de esta cuenta que estáis viendo aquí, Wintermute, que sería el market maker que habría hecho todos estos movimientos. Estamos hablando, señores, de que el día de ayer, para que nos hagamos una idea, empezaban a hablar de lo que habría pasado, de lo que se habría ocurrido en este último mercado, pero aquí lo importante, y eso lo digo yo, habrían conseguido hacer 36.000 millones de dólares en volumen. No sé si entendéis cuánto es eso en 24 horas. Estaríamos hablando, señores, para que nos hagamos una idea, de que habrían movido un aproximado del 80% del volumen normal que nos encontramos en Binance, un solo market maker. Esta gente se ha encargado de prácticamente hacer que todos los protocolos de liquidaciones funcionen y sacar todo el mercado. Han visto una oportunidad de conseguir la mayor liquidez y dinero posible y lo han tomado. Y ahora tenemos un informe del CEO de Bybit que nos ha dicho algo que sinceramente llama mucho la atención. Y es que todo el mundo estaría diciendo que en las últimas 24 horas hemos tenido 2.000 millones de dólares de liquidaciones, que habría sido un récord histórico. 2.000 millones, señores, es un récord histórico, es una cifra muy alta. Pues aquí viene nuestro compañero Benzo a decir lo siguiente: me temo que hoy la liquidación total real es mucho más de 2.000 millones de dólares. Según mi estimación, debería de ser de al menos 8.000 a 10.000 millones de dólares. Estamos hablando 4 o 5 veces el número del que estaríamos viendo. Para su información, la liquidación de 24 horas de Bybit fue de 2.100 millones de dólares. Y esto, pues aquí nos está diciendo las liquidaciones que nos habrían mostrado los compañeros de CoinGlass, que al parecer no han conseguido mostrarlo de la manera más buena de todas, en la que aparece que Bybit ha tenido un total de 300 millones de liquidaciones, cuando el propio CEO, con sus fuentes internas, estaría literalmente diciendo:
hemos tenido 2.000 millones, 10 veces más de lo que estáis contabilizando. Como él ha dicho, según sus estimaciones, porque no tiene los datos de otros exchanges, eso solamente los tienen los propios CEOs de los exchanges, el número podría ser fácilmente 5 veces superior al que se estaría diciendo. El propio Bybit tendría una cifra 10 veces superior a la que se estaría sacando, por ejemplo, CoinGlass, que es donde se suelen ver las liquidaciones. Con esto estaríamos ante el movimiento que más dinero ha liquidado de la historia de las criptomonedas. Como lo estáis escuchando, señores, el movimiento del día de ayer habría provocado que se haya caído la capitalización de mercado. Aquí estamos viendo en Total 3 una caída promedio esperada de un 32%. Estamos en Total 2, todo menos Bitcoin y Ethereum. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que ahora mismo el promedio de todas las altcoins habrían caído un 32%. Nuestro compañero, el CEO de Bybit, estaría hablando de que mínimo tendríamos de 8 a 10.000 millones de dólares liquidados. Dinero real, no apalancamiento, dinero real que se habría muerto en el mercado con este movimiento que hemos tenido. El más grande de toda su historia y, como hemos dicho, casi toda la, culpa, o los que habrían iniciado los protocolos de liquidaciones, esos algoritmos que intentaban buscar la liquidación de la gente, es esa cuenta que hemos visto hace un segundo, los compañeros de Wintermute, que se habrían encargado, como hemos dicho, una cifra totalmente loca de haber generado 36.000 millones de volumen en las 24 horas. Un solo market maker generando 36.000 millones. Es que para la gente que no entienda cómo funciona el volumen, un día bueno de Binance suele tener unos 40.000 millones. Quiere decir, a lo mejor en estas últimas 24 horas ha tenido 60, 70.000, porque obviamente ha habido gran movimiento. Pero es que estamos hablando de que eso equivaldría a que solamente un market maker ha movido más del 50% de todo el volumen. No sé si entendéis lo absurdo que suena eso ahora mismo. Y no os preocupéis que los únicos que habrían perdido el dinero no habrían sido los retails. Estas leches que hemos tenido en las altcoins, como hemos dicho, grandes market makers, como podrían ser Wintermute, se han aprovechado fuertemente. Han sido de los que principalmente han ganado dinero. Seguro que se han forrado en estos últimos movimientos. Y ya lo estamos viendo, de 8.000 millones a 10.000 millones de dinero que se habría perdido, pues prácticamente de todo el mundo en general. Que alguno lo habrá ganado, porque ya sabéis cómo es el mercado, lo que pierde uno lo gana el otro. Pero ¿qué es lo importante que tenemos aquí? Pues que no son los únicos que se habrían perdido. Ahora mismo estamos viendo por pantalla, señores, cuántas bancarrotas habría habido en Deribit en las opciones. Recordar que aparte de los futuros, que es una manera apalancada de operar, también se puede operar en opciones. Y en las opciones hemos tenido 150 bancarrotas. ¿Qué decir? Las opciones de Ethereum ayer en Deribit estaba todo tan loco, con tanto movimiento y se estaba generando tantas liquidaciones que 150 market makers de opciones, empresas importantes, habrían sido liquidadas. Para que os hagáis una idea, este dato que estáis viendo por aquí, de 150 bancarrotas, no significa a un usuario ajeno. No significa que tú, Paquito, has cogido y has metido $1.000 y te han liquidado tu opción. Ahí no contarías. Estamos hablando de que han sido empresas liquidadas las que, esta caída de un 40% de un viernes a un domingo con el mercado cerrado, los ha sacado del mercado. Y ahora iremos con el análisis técnico y veremos, qué significa que haya caído en el fin de semana. Ya sabéis que no me gustan los movimientos que caen en fin de semana, pero vamos a seguir con las noticias. El vídeo de hoy va a quedar un poco más largo porque, como comprenderéis, creo que vale la pena entender qué es lo que ha pasado a fondo. Y mucha gente de los que estarán viendo este vídeo lo estará viendo por enterarse de qué ha pasado, sabiendo que probablemente hayan sido liquidados. Es el problema de, sobre todo, estar apalancado, pero sobre todo también de no tener suficiente exposición a Bitcoin, porque si nos damos cuenta, Bitcoin no ha caído. A mí, sinceramente, esto para mí no es una caída de Bitcoin, teniendo en cuenta lo que estamos acostumbrados. Una caída ha sido, por ejemplo, lo que ha pasado en Ethereum, un 40% en un fin de semana después de venir cayendo y cayendo y cayendo cada vez más. ¿Y por qué han salido todas estas especulaciones? ¿Por qué el mercado ha querido caer? Porque recordar, el SP500 ha caído, el Nasdaq ha caído, Bitcoin ha caído y el mercado de las altcoins se ha ido a cero. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues lo estamos viendo por pantalla, señores. Estaríamos hablando de la nueva guerra comercial que estaría creando nuestro compañero Donald Trump. Este es el verdadero problema. Ahora mismo Donald Trump habría dicho que quiere meter 25% de aranceles a Canadá y a México, y un 10% a China, haciendo así que, como comprenderéis, empecemos una guerra comercial. ¿Qué es lo que pasa? Y ya os lo aviso porque lo estamos viendo ahora, lo vamos a ver ahora. Donald Trump, la última vez que estuvo en el poder, también comenzó una guerra comercial. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que no
estábamos en el mercado para verlos. Esto fue hace más de 2 halvings. ¿Qué es lo que pasa, señores? Cuando Donald Trump impuso aranceles en China en 2018 y comenzó la primera guerra comercial de su historia. Todo el mundo decía que estaría provocando un desplome del mercado de valores y provocaría una recesión. ¿Qué es lo que ha pasado, señores? Pues mirad, aquí en el gráfico estaremos viendo lo que pasaba en ese 2017-2018 cuando Donald Trump pretendía o metía miedo para hacer esta guerra comercial. Sí, es verdad que cuando tenemos esta provocativa, en el corto plazo es negativa y acaba haciendo que los mercados caigan. Lo vemos por pantalla. En el 2018 el mercado caía, tomaba un retroceso bastante profundo siguiendo lo que estaba haciendo Donald Trump. Al final, si pones aranceles a las cosas, cuesta más comprarlas y en el corto plazo es un problema. ¿Qué es lo que ocurría posteriormente? Una recuperación estupenda, porque al final todo esto le añades una nueva impresión monetaria de dinero. Que hablando de esa impresión monetaria de dinero, lo estamos teniendo por aquí por pantalla, estamos viendo la M2 Money, el dinero M2 que se imprime a lo largo del mercado y vuelve a estar positivo. Aquí lo estamos viendo, tenemos la pandemia, obviamente, que fue una absoluta locura, tenemos la crisis inmobiliaria cuando empezaban a imprimir un montón de dinero porque estábamos en crisis y ahora estamos viendo cómo habríamos pasado de negativo a estar bastante positivo y que poco a poco esto, como estáis viendo, no tiene plan de bajar. Ahora mismo estaríamos con el miedo de los aranceles, mientras que Donald Trump, por el otro lado, estaría empezando a coger y decir, ok, estos aranceles que estoy creando, habrá que paliarlos con algo. Vamos a empezar a sacar un montón de dólares, porque ya estamos viendo cómo lo que está haciendo es imprimir más dinero. Y siguiendo la impresión monetaria, hablemos un poquito de Bitcoin. Esto es lo que tenemos por parte de Coinbase Premium. Como ya sabéis, donde operan los market makers, donde operan los fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Donde operan las grandes instituciones. ¿Y qué es lo que se veía? Que durante todo el movimiento, todo este fin de semana entero, en el que poco a poco el precio iba bajando, teníamos ventas por parte de Coinbase. Pequeñitas ventas, nada que llamase la atención y que cada vez iban agrandándose. Hasta que al final tocamos el suelo, como estáis viendo, vendían bastante. Pero aquí interesante, ahora que estamos a descuento, en la zona de los 95, 94 mil dólares, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que ahora todo se habría tornado totalmente positivo. Están comprando el dip. ¿Y quién está comprando el dip? Las instituciones que pueden llegar a operar dentro de Coinbase, no los retails. Y es que antes de pasar con el análisis técnico, que es lo último que vamos a ver en el día de hoy, para ver un poquito las noticias, qué es lo que habría pasado, ya se están haciendo los primeros memes, hablando de qué se esperaba cuando Donald Trump iba a llegar a la Casa Oval. Estaban hablando de una reserva estratégica de Bitcoin se iba a ir al absoluto to the moon, que es algo esperado. Y ya hemos visto como en estas últimas semanas, pues no hemos tenido esas buenas noticias que esperaba con Donald Trump. ¿Y qué es lo que hemos recibido? Como se está viendo en el meme ahora mismo por pantalla, una guerra comercial. Y el día de hoy hace una semana exacta en la que Jim Cramer decía: debes de tener Bitcoin, Bitcoin es una gran inversión en la que tener tu dinero. Estas palabras las decía cuando nos encontrábamos en máximos históricos. Al parecer, este buen hombre habría vuelto a hacerlo, marcando el top de nuevo, como siempre hace. Vale, ya hemos charlado suficiente sobre el precio de Bitcoin. Ahora vamos con el análisis técnico. Y en este caso tenemos que pasar con el gráfico de Bitcoin y cómo se estaría comportando. Porque, señores, a mí y con todo mi amor, lo estamos viendo ahora por el lateral, pero lo vamos a ir viendo, tiene una pinta terrible en estos momentos y podríamos estar ante una posible distribución en el corto plazo, salvo que otra cosa se acabase confirmando. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablándolo a nivel Wyckoff, un tipo de análisis que lleva mucho tiempo en este canal, que lo sacamos poco porque tiene que haber lateralizaciones para que esto pueda llegar a pasar. Y tener lateralizaciones en gráfico diario es complicado. Vemos algo bastante importante, que ya hemos comentado en anteriores vídeos, y es esta mechita tan fea que tuvimos cuando salió, bueno, Donald Trump ganando en la Casa Blanca. ¿Qué significa? Una ruptura a zona de máximos, con un mechazo que no consigue llegar a ningún lado y que en estos momentos visita la parte baja. Ahora mismo estaríamos ante una paralización del movimiento alcista. Esta lateralización lo único que nos acaba confirmando es un parón. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando con más oferta que demanda, más vendedores por la parte de arriba que compradores por la parte de abajo. Y eso lo hemos representado de una manera muy interesante. Y es que cada vez que llegamos a cotas altas, el volumen incrementa sin dejarlo pasar. Ya lo estamos viendo como cada vez que tenemos esas cotas altas, tenemos un volumen que se nos incrementa justo en esas cotas altas, haciendo que el precio no pueda llegar a pasar por encima. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nos encontramos lateralizando en cotas bajas, donde debería de estar la demanda, donde deberían de estar los compradores, aquí estamos teniendo un bajo volumen. Mucho hay que tener en cuenta, pero pongamos un ejemplo de libro, porque sinceramente, señores, si ponemos un ejemplo de libro justo al lado vuestra, veis que las similitudes son muy
muy grandes ahora mismo. Y es que habríamos venido de un movimiento alcista, tenemos nuestra primera parada, la verdadera parada, el buy-in clímax, movimiento bajista, toque por debajo de la zona de los mínimos, nos movemos a romper máximos y ahora un toque a la parte baja. Nos encontraríamos ahora mismo en torno a esta zona que estáis viendo por aquí dentro de lo que sería el gráfico. ¿Qué es lo que ocurre? Hay veces en las que tenemos un movimiento a romper otra vez máximos históricos y otras en las que no. Esto sería si por alguna razón se acabase confirmando una distribución. Quiere decir, lo que estamos viendo ahora posiblemente sea una de las partes finales del movimiento alcista o esperaríamos un retroceso más profundo. ¿Cómo hacemos que esto se invalide? ¿Cómo hacemos que, bueno, tengamos movimientos más altos, 130, 140 mil dólares, etcétera? Muy sencillo, rompiendo zona de máximos históricos y aguantando por encima. Quiere decir, el precio tendría que subir y mantenerse. No hacer como pasó la anterior vez, que simplemente metió un mechazo e instantáneamente se ha ido para abajo. Pero paremos de sacar análisis técnico y vayamos un momentito a las gráficas que solemos traer, porque el día de hoy nos encontramos con otro día más, otra vela de 6 horas, en la cual tenemos el funding rate negativo. Vemos por aquí cómo en más de un caso estaríamos teniendo estos funding rate negativos, indicando, como ya sabéis, que no hay FOMO en el mercado. Es más, hay miedo. Y vemos algo también bastante interesante, este movimiento liquidatorio, pues estamos viendo, poco a poco ha hecho que todo el open interest baje. Hemos limpiado al 100% todo el mercado de futuros. ¿Y sabéis por qué el precio de Bitcoin no ha caído más? No ha caído más porque no había para liquidar. Todo el dinero de los futuros se encontraba en altcoins. Ahora lo vamos a ver. Pero ¿qué es lo que ocurre, señores? Que no nos encontramos con un funding rate así de negativo, pues lo estamos viendo por aquí, señores. Desde la última vez que nos encontrábamos entre la zona de los 60 mil dólares haciendo mechazos en la parte baja. Hasta entonces no hemos tenido en ningún momento estas liquidaciones, no hemos tenido este funding rate negativo. Y vale, ¿y por qué no ha caído tanto Bitcoin? Como hemos dicho, se debe a que no teníamos casi apalancamiento que tener en cuenta. Porque si nosotros vamos por el otro lado a Ethereum y vemos exactamente lo mismo, ¿qué es lo que hemos visto? Ah, que mágicamente, si os acordáis, el día viernes, por alguna razón del mundo, el apalancamiento no paraba y no paraba y no paraba de subir. Hablábamos por el canal, yo creo que os acordáis todos de cuando lo sacamos por el canal, de que cuando nos encontrábamos en cotas altas, al final suelen ser, bueno, zonas sobreapalancadas. Tanto cuando tenemos por aquí, por aquí, por aquí, aquí también, en la zona de máximos y otra vez en la zona de máximos. Apalancamiento muy alto significa que el precio al final va a acabar cayendo. Bitcoin, por el contrario, no tenía este apalancamiento tan alto. Ethereum y prácticamente todas las altcoins sí. Y ya estamos viendo el desplome, la capitulación que estamos viendo en el mercado. Todo el mundo se está desprendiendo de sus altcoins porque están pensando que ya no van a acabar subiendo. Y lo estamos viendo teniendo en cuenta que, oye, a Ethereum aún le quedaría otro tramo más de apalancamiento que aún no ha perdido. Pero podemos ver prácticamente esto, yo que sé, por poneros ADA y vemos exactamente lo mismo. ¿Dónde se ha muerto el mercado? En las altcoins. Mientras que por otro lado Bitcoin ha aguantado el tipo, porque ya lo estamos viendo, señores, ahora mismo por pantalla, en primera instancia lleva, sin exagerar, desde 2025, desde que iniciamos un mes entero, bajando todo su apalancamiento. Durante los últimos movimientos que tenemos en el día de ayer, el oráculo del canal daba un sesgo bajista. Pero el día de hoy, o en esta parte final del vídeo, no voy a aprovechar para hablar del oráculo, porque sinceramente considero que ahora mismo no es momento de hablar de esto y ya lo podemos hablar en otro momento, en otro vídeo, en otro directo, para que toda la gente que le pueda llegar a interesar entienda qué es lo que hacemos. Pero en estos momentos quiero tomar un pequeño descanso de este vídeo a este final para hacer, bueno, un poquito de reflexión. Señores, si para vosotros, mucha gente de la que me está viendo, es el primer año que operáis, el primer halving, el primer movimiento, no conozco, y os lo digo totalmente en serio, no conozco a una sola persona que haya ganado dinero en el primer halving de Bitcoin. No lo conozco. Ya llevamos aquí más de una persona, muchos halvings, muchos años, sobre todo años, y aprendes. Aprendes a base de leches, aprendes a base de hostias y te las da el mercado. Pero yo no conozco a una persona que haya ganado en el primer año que está. Y más de una persona va a empezar a ver, bueno, como el mercado es lo que es. Simplemente van a ganar al final los mismos de siempre. Los grandes market makers, que como ya hemos visto, Wintermute se ha aprovechado muy bien de esta ocasión, o gente que no se deja llevar por emociones subjetivas, por eso no puede pasar, o por intentar agrandar una posición. Recordad una cosa, al final los grandes traders, las grandes personas que ganan, tienen una cualidad muy importante. Cierran las pérdidas antes y dejan que las ganancias corran. Es muy importante,
sobre todo porque a mí me ha pasado, a mí me han liquidado un par de cuentas hace muchos años de esta manera, con la idea de, señores, el precio está bajando, el precio está bajando, el precio está bajando, y dices, ok, yo tenía el stop loss aquí, me voy a comer el stop loss. Voy a hacer una cosa, quito el stop loss y pongo el stop loss mucho más abajo. ¿Qué es lo que pasa? Sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, y dices, ok, voy a promediar, voy a poner otra compra, y dejo el stop loss aquí. Y sigue bajando, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cualidad que siempre pasa en la gente que es retail, la gente que no tiene muchos años de experiencia, y es que deja las pérdidas correr. Y no solamente es que deja las pérdidas correr, es que las agranda. Más de una persona que estará viendo este cacho al final del vídeo, que más de una persona se habrá ido, seguro, no les interesa lo que tenga yo que cojones decir, le ha pasado eso. Me juego lo que queráis, a que me lo vais a decir por los comentarios. Ya me he encontrado más de una persona que me ha hablado por Telegram y me la ha dicho que lo que ha pasado es que, claro, quitas el stop loss, lo pones más abajo y al final te meten un mechazo que al final acaba aniquilando todo y acabas perdiendo prácticamente toda la cuenta. Yo creo que la faceta más difícil y más importante para ganar dinero en este mercado es saber que una posición no está haciendo lo que tú querías. Si tú piensas que lo que tiene que hacer el precio es lateralizar, meter un movimiento nube y luego para arriba, y tú compras aquí porque estás viendo ese movimiento nube, tu plan es, oye, que haga el movimiento nube, que es lo que estabas haciendo, ese es tu plan. Si el precio, en vez de hacer eso, coge y empieza a bajar, y a bajar, y a bajar, y a bajar poquito a poco, estás siguiendo tu plan. ¿Tiene sentido estar dentro de esa operación? Para mí, sinceramente, lo más difícil del trading, o de estar aquí en este mercado, el mercado cripto en todos, es coger y decir, ok, la posición que metí hace un tiempo ya no tiene sentido. No está haciendo lo que quería. Y tengo que cerrar en pérdidas. Porque más de una persona, por alguna razón en el mundo, nos cuesta, es complejo, en la cabeza no queremos cerrar en pérdidas. Es como, vale, en vez de cerrar en pérdidas, meto otra operación aquí y a la que reboto un poquito cierran ganancias. ¿Cuántas veces os ha pasado eso a toda la gente que estáis viendo el vídeo? ¿Cuántas veces lo habéis hecho? La típica de meto un poquito más y salgo en positivo. ¿Qué más da salir en positivo o negativo? Si al final no está haciendo lo que tú quieres. Vas a acabar tomando una cosa que no tienes que tomar. Y al final va a pasar lo de siempre. El movimiento se va a hacer cada vez más grande hasta que acabes perdiendo mucho más dinero de lo que pensabas perder en una primera instancia. ¿Y qué es lo que pasa? Que seguro que también os ha pasado a muchos. ¿A cuántos? A la mínima que estéis ganando cerráis. Es que es hacer lo contrario a lo que es ganar dinero. Aguantáis las pérdidas, aguantáis las pérdidas, aguantáis las pérdidas y las ganancias corto instantáneo. He ganado $1000, cierro. Pero cuando estoy en pérdidas aguanto hasta menos 10.000. Dime qué sentido tiene eso en el mercado y cómo pretendéis ganar. Yo quería hacer esta pequeña reflexión. El vídeo me va a quedar muy largo. Espero que os haya gustado. Hemos tenido 10.000 millones de liquidaciones, la liquidación más grande que hemos visto en el mercado cripto. Yo es la más grande que he visto, pero no el movimiento más grande. Recordar que, bueno, años atrás había movimientos mucho más locos, pero sí es verdad que a nivel de liquidaciones habría sido en estos momentos totalmente masivo. Mañana ya no lo tomaremos para hacer un análisis mucho más extenso a nivel técnico, qué es lo que puede pasar, cuáles son las proyecciones, cuáles son las zonas que podemos ver objetivo, qué es lo que habría pasado, por ejemplo, con el oráculo, que os lo quiero enseñar, porque yo ahora mismo sigo con operaciones abiertas que nos habrían dejado este indicador que tenéis por aquí y que posiblemente estarán en ganancias en unos cuantos días. Y otra cosa también muy importante, que lo voy a decir solamente al final del vídeo, esta caída, como ya recordamos, ha sido a mercado cerrado por unas tarifas de Donald Trump que no tienen nada que ver, porque ya te digo yo que tiene que ver la exportación con Bitcoin, a la madrugada de Estados Unidos y cuando no había nadie operando, aprovechando que no había nadie de liquidez. ¿Qué quiero decir con todo esto, señores? Pues que Bitcoin, el pedazo de gap que ha dejado, porque recordad, esto es un gap ahora mismo enorme, en algún momento lo va a rellenar. Al igual que el Nasdaq rellenará el gap que ha dejado, y al igual que el SP500 dejará rellenado el gap que estamos viendo por pantalla. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que las principales monedas y los principales índices van a acabar rebotando el movimiento y cerrando los gaps. ¿Quién es el que no va a cerrar todos esos gaps? Las altcoins. Porque, señores, un gap lo puedes cerrar y no va a pasar nada. Pero una cosa es un gap y otra cosa, un movimiento de prácticamente un 30 o un 40%. Con todo esto, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego.